decía Dolores, es la última conferencia de un ciclo, del ciclo del sendero de iniciación y el perfeccionamiento del hombre, en el que los que habéis estado asistiendo intentaba explicar un poco el camino desde que una persona empieza a darse cuenta que este cuerpo físico no es él y que aquí en esta vida hay algo más de lo que se ve, y empieza a buscar, y decimos que todo buscador cuando empieza a buscar y busca en serio encuentra, y a partir de que encuentra conoce, y a partir de que conoce tiene dos opciones: hacerse responsable con aquello que conoce y continuar adelante, o mantenerse ahí en el conocimiento y no ponerlo a la práctica. Por ahí, por todas esas fases del camino hemos ido pasando. Nos quedamos en cuanto el buscador encuentra ya al maestro, a un maestro físico que le ayuda en su camino para poder entrar en el sendero, porque ya ha trabajado muchas cualidades de su personalidad, porque ya no tiene una personalidad que le arrastra mucho más que la propia conciencia de la parte más elevada, de la parte más espiritual. Entonces hoy vamos a hablar de las iniciaciones. Hasta ahora era la llegada hasta la puerta del sendero, y hoy vamos a hablar qué pasa a partir de esa puerta del sendero, las diferentes iniciaciones que hay a lo largo de ese camino, que como dijimos no es un camino externo, sino que es un camino interno. Cuando decimos el sendero, no nos imaginemos un sendero como hay en la montaña, sino que es un sendero de introspección hacia uno mismo. Hay 5 iniciaciones en que el hombre avanzado irá pasando, todos iremos pasando tarde o temprano. Pero sobre todo, vamos a hablar de las iniciaciones, pero concretando sobre todo en 2 temas. Uno es sobre el nacimiento de Cristo y el significado que ello tiene, no de Jesucristo, sino de Cristo, que ya veremos que es diferente. Y otro sobre cómo podemos alcanzar el completo desarrollo y lograr el grado de lo que es el hombre perfecto. Que ahí es donde entran las iniciaciones. Este completo desarrollo y perfeccionamiento humano es de lo que ya nos hablaba San Pablo, que era el significado y la importancia del sendero que presentaba en sus principios el cristianismo. Lo que pasa es que, como cualquier otra religión, con el tiempo se fue tergiversando, se fue perdiendo ese mensaje inicial, y el cristianismo fue acabando considerando la vida cristiana como el ser salvado por otro. Y esto fue una tergiversación del mensaje primero que nos daba San Pablo como otros, ¿no? Pero verdaderamente San Pablo lo que nos decía es que no consistía en ser salvado por otro, sino convertirse en salvador. Nosotros mismos éramos nuestros propios salvadores. Y ese era el gran ideal de la iglesia cristiana, en lo que era en verdad en sus principios, ¿no? Que significaba ser uno mismo el Cristo, observar la vida de Cristo, pasar a través de los grandes estados de experiencia señalados en la historia del Evangelio, que verdaderamente si cogemos el Evangelio y lo leemos con detenimiento, no en la letra muerta, sino ahondando lo que verdaderamente nos está queriendo decir, es una guía, ¿no?, para la iniciación del espíritu, como otras guías que existen en otros tipos de filosofía, como el budismo, el hinduismo, etc. Esta etapa, esta guía, es lo que se le suele llamar sendero o sendero de santidad, o los budistas le pueden llamar sendero de iluminación. Son diferentes nombres para hablar de lo mismo. ¿Y qué pide este sendero? Para poder hallar este sendero, ¿qué se pide? Lo que se nos pide, en principio, ya es una total renunciación a todo lo que en todas las pasadas, en las pasadas vidas, hemos considerado que para nosotros era muy valioso y que deseábamos mucho. Hasta aquello que no podíamos desapegarnos por el cariño y por la atracción que teníamos. Eso se nos pide. Como os decía, muchas personas a lo largo de los años y las diferentes encarnaciones
irán llegando a este punto, irán llegando a este sendero y lo podrán atravesar en sus diferentes etapas. Al final de todo, todos habremos llegado a ese final de etapas, sea en una encarnación, en 20, en 100 o en este mamante o cuando sea. Pero actualmente la humanidad en general ha pasado escasamente del punto medio de su evolución. O sea que aún le queda casi un poquito menos de la mitad, que nosotros decimos de retorno, de donde vinimos, pero con la conciencia despierta. Nos queda aún todo ese recorrido, la humanidad en general, pero en nuestra mano, como siempre decimos en teosofía, está el ir al tono y al ritmo de la humanidad en general, o ir a un ritmo más lento, o ir a un ritmo algo más rápido. He utilizado la palabra iniciación, que supongo que todos sabéis qué significa, pero vamos a darle algunas vueltas. Muchos habréis leído en muchos libros que nos habla sobre los misterios en los que estaban iniciadas algunas personas. Y se nos decían que los que estaban iniciando en estos misterios eran personas muy puras y unas personas nobles, y que les ayudaba a destruir todo temor que se pudiera tener a la muerte y que le daba al hombre la certeza de la inmortalidad. Entonces estos hombres adquirían una sabiduría que otros no poseían, y no solamente en lo que es el desarrollo de la inteligencia, sino porque verdaderamente sí que llevaban una vida mucho más noble, mucho más pura que el resto de las personas. Y la existencia de los misterios ha sido reconocida tanto en Grecia como en Egipto, en Persia, India, China, en diferentes países. Se nos dice que los dos instructores religiosos de la India, conocidos como grandes interpretadores de estos misterios, fue el gran maestro, el señor Buda, y Sri Shankaracharya, el gran maestro hindú. En los primeros días, digamos años, de la Iglesia Católica, también existían los misterios. Pero los misterios no es algo exclusivo de Oriente, es algo universal. Podemos leer, si quisiéramos leer algo sobre los misterios en los principios del cristianismo, nos podríamos dirigir a escritos, por ejemplo, de San Clemente de Alejandría. San Clemente fue un padre de la Iglesia, fue sacerdote, neoplatónico, era discípulo de Amonio Casas, que vivió entre el segundo y el tercer siglo de nuestra era. Él realizó varios escritos que hablaban sobre los misterios, desde el prisma cristiano. La Sociedad Teosófica, sabéis que nos habla desde que se fundó en 1875 sobre la existencia de los maestros y de los iniciados y de los misterios. Pero la teosofía no ha descubierto nada nuevo. No es que a partir de la Sociedad Teosófica se haya descubierto la gran panacea y somos nosotros, la teosofía, la que entrega algo nuevo, sino que lo único que hace la Sociedad Teosófica es recordar lo que ya se sabía, pero que se había hundido en el materialismo, se había olvidado. Por eso cada X eones de tiempos, cada X de décadas, ha de venir alguien, un iniciado, un maestro, para podernos recordar aquello que vamos olvidando. Porque si vamos a la esencia de lo que cada uno de los maestros que han ido existiendo, han ido promulgando, el mensaje de cada uno de ellos, en su esencia era el mismo, dicho de diferentes maneras, porque la época donde nacían tenía que explicarse de cierta manera, a veces con parábolas, a veces con simbología, otras veces con cuentos, otras veces de diferentes formas, y adecuándolo a la época del momento para que primero los discípulos, los más cercanos, pudieran entenderlo, y después el resto de la humanidad, aunque fuera una tercera parte, se pudiera quedar con ello. Pero la esencia del mensaje siempre ha sido la misma, lo malo es que lo vamos olvidando, se va diluyendo. Es lógico, es como la comparación una comparación muy pequeña, ¿no? Muy encima. Pero cuando uno viene a una conferencia o hace un curso,
está comprobado científicamente que no se queda con el 100% de lo que se ha impartido en ese curso, no retiene el 100%, se retiene un tanto por ciento pequeño. Pero también es verdad que el tanto por ciento que se retiene es aquel que cada uno tiene que retener, y normalmente no es el mismo en todos. Con los mensajes de los maestros pasa lo mismo, ¿no? Por tanto, si decimos que los maestros existen, que la puerta de la iniciación está aún abierta, que los que buscan encontrarán, que aquellos que llaman a la puerta les será abierta, estamos diciendo realidades que han existido siempre. Es lo que habréis oído también como la vida del ungido, de aquellos que han sido consagrados por el bautismo del Espíritu y han empezado a hallar el sendero para el servicio de Dios. Estamos hablando con diferentes palabras de lo mismo. Es el antiguo sendero también llamado desde tiempo inmemorial el camino de la cruz, porque la cruz es el símbolo de la vida. Tenemos malinterpretado en general, muchas personas no saben lo que significa en esencia el símbolo de la cruz. Y es el símbolo de la vida triunfando sobre la muerte, el espíritu triunfando sobre la materia. Eso significa el símbolo de la cruz. Y no hay diferencia, como decíamos, entre el sendero de Oriente y el de Occidente. Solamente existe una enseñanza oculta y una gran logia blanca formada por los guardianes que velan los tesoros espirituales de nuestra raza, lo que es la gran fraternidad blanca que decimos. Ellos son los que reconocen las cualidades necesarias para recibir la iniciación y abren el portal al hombre que quiere recorrer el antiguo y estrecho sendero. Pero nos podíamos preguntar qué significa la iniciación en los misterios. Y eso no es otra cosa, y es una gran cosa al mismo tiempo, como la expansión de la conciencia. En todo momento estamos hablando de expansiones de conciencia. Como cuando hablamos hace tiempo, las diferentes conferencias que se hicieron sobre la escalera de oro, cada escalón no era sino una expansión de conciencia mayor. Siempre se trata de expansión de conciencia, no de llegar a un punto físico ni de llegar a un punto concreto, sino a expandir más la conciencia, que ahora la tenemos muy establecida en el físico, que aún ni tan siquiera la tenemos establecida en el astral. Imaginaros, falta el mental concreto y los tres en la tríada superior. Nos queda mucha conciencia por ampliar, no por ampliar, la conciencia ya siempre está, sino por poder ir quitando los velos y que se pueda expresar por sí mismo, ¿no? Cuando el hombre se inicia en los misterios, se hace consciente de un nuevo mundo. Se hace consciente de un mundo que existe a su alrededor, que ilumina una fase de esa conciencia. Ve mucho más allá de lo que nuestros sentidos físicos podemos ver en nuestros momentos. Entonces, en este sendero que estamos hablando hay 5 grandes ceremonias o iniciaciones. Hay muchas más, pero hablaremos de las 5 primeras. Para comprender las 4 primeras ceremonias, podemos hablar de 4 sucesos en la vida de Cristo. Lo mismo que podríamos ir a la vida de Buda y poder hablar de diferentes sucesos, ¿eh? Y estos sucesos están reflejados indudablemente en los evangelios. Y tiene que ver la primera iniciación con el nacimiento de Cristo, del Cristo. La segunda iniciación con el bautismo. La tercera con la transfiguración. Y la cuarta con la pasión. Ahora iremos hablando de cada una de ellas. El nuevo iniciado, en la primera iniciación, es aquel en quien ha nacido, decimos que es aquel en quien ha nacido Cristo, su parte crística. Su parte crística, la cueva crística que decimos está en la parte del corazón, pero no en el corazón físico, sino en el corazón etérico. Está más o menos por aquí, por decir algo, ¿no? Esta parte es la que despierta.
en el iniciado. Es como si fuera el niño que nace a un nuevo mundo. Por eso en el Evangelio también se nos dice: mientras no seáis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Significa esto: el reino de los cielos, el reino de Dios, es el antiguo nombre del Señor. El nuevo iniciado, o sea, el Cristo niño, nace entonces en la nueva vida del Espíritu. En la vida del Espíritu es un niño, igual que fue un niño en la vida de la materia, en la vida de esta personalidad. Es la expansión de conciencia por la que percibe por primera vez el gran mundo espiritual, en el que son abiertos los ojos del Espíritu, y posee el conocimiento de las virtudes espirituales, del conocimiento que se convierte en intuitivo en vez de racional. Ya no tiene que pasar, ya no necesita la razón, ya no necesita el intelecto por completo, es todo ya a nivel intuitivo, ya está en Buddha. Ha venido a ser ahora el 2 veces nacido, nacido en la tierra numerosas veces, en cada encarnación, y nacido en la vida del Espíritu. Esta es la llave del conocimiento, que como figuradamente se dice que se entrega al nuevo iniciado. Es una nueva facultad, es un nuevo poder, un nuevo sentido que se ha ido desenvolviendo gradualmente en la persona a través del tiempo de su preparación. No es algo que pasa de un día para otro, es algo que pasa durante muchos años, muchas encarnaciones, que a poco uno va trabajando los diferentes aspectos y llega a un punto en que ya está en ese punto en que ya da el paso. Y entonces sí que es un solo paso, pero es un solo paso porque ahora ha habido muchísimos pasos anteriores. Entonces sí que se puede dar en una sola encarnación, pero porque en otras anteriores ya esa persona ha trabajado en profundidad todos sus aspectos de la personalidad. También significa esa interna renunciación, esa firme interna renunciación que vemos simbolizada por los 3 grandes votos de la Iglesia Católica Romana. Los habéis oído, seguro, los votos de pobreza, de castidad y de obediencia. ¿Pero qué es lo que significan? Significan la interna y verdadera renunciación por parte del nuevo iniciado a todas las posesiones físicas y mentales que hasta entonces había considerado como suyas. Así su corazón abandona todo sentimiento de propiedad, todo sentimiento de pertenencia. También renuncia a todos los placeres de los sentidos, siendo este el significado del voto de castidad, y somete su propia voluntad personal enteramente a la voluntad divina. Este es el significado de aquel triple voto. Renuncia a toda posesión, en sentido interno. Renuncia a los placeres de los sentidos y renuncia a la voluntad personal. Entonces solamente queda el sentirse uno con el resto del mundo. Diferentes filosofías le llaman a esta persona llegado a este punto de diferentes maneras. El hindú le llama el errante, porque ya no posee nada. No quiere decir que no posea absolutamente nada, sino que está desligado de todo. Si necesita de algo, lo utiliza, pero no está atado a ello. Según el Buda, está libre como el aire, consagrado únicamente al servicio y dispuesto a ir allá donde se necesite, porque no está atado a nada, no está atada a nada material, ni a la familia, ni a los amigos, absolutamente a nada, con lo cual está libre para ir a hacer el servicio a donde se requiere. Los budistas le llaman también el que ha entrado en la corriente, el que ha penetrado en la gran corriente en cuya otra orilla se convertirá en un maestro. Es el principio. Al final acabará siendo una ventana. Antes de aproximarse al segundo portal, ha de haber vencido completamente 3 obstáculos. El segundo portal, estamos hablando de la segunda iniciación. Hasta que estos 3 obstáculos no los venza, no podrá seguir hacia adelante. El primero es el sentimiento de separatividad. No puede sentirse separado del resto de la humanidad.
del resto de los demás. No puede haber un demás y un yo. No puede jamás censurar ni juzgar a los demás, porque estamos diciendo que ha llegado al punto en el que intuitivamente ya sabe que es uno con todos. Entonces, si por tanto es uno con todos, tiene que ser consecuente a que no está separado con nadie y a que no existe nada que juzgue ni nada que tenga que ser juzgado. Todo está integrado en él y él está integrado en todo. Pero si aún queda un resquicio, un mínimo resquicio de eso, lo ha de vencer. Y también ha de vencer si en algún momento puede haber algún atisbo de menospreciar a los demás porque no estén tan adelantados como él. Él sabe que la vida una, que todos formamos parte de la vida una y que cada uno estamos en un punto de evolución diferente. El que cada uno esté en un punto de evolución diferente no quiere decir que uno sea mejor que otro. Simplemente que está donde está de acuerdo a sus propias experiencias y a lo que él ha ido viviendo y lo que ha hecho con lo que ha vivido. Por tanto, todos formamos parte de lo mismo, todos estamos en el mismo camino. El segundo obstáculo es el sentimiento de duda acerca de los tres grandes hechos de la naturaleza. Ya no puede dudar de la reencarnación, porque ya puede mirar hacia atrás y ver su pasado. Está en un punto que él puede mirar su pasado. No el pasado de esta reencarnación, sino el pasado de otras encarnaciones suyas. Por lo tanto, no puede dudar de ello. Tampoco puede dudar de la existencia de los maestros, porque hay un maestro que le está ayudando. Ha visto al maestro. Tampoco es imposible dudar del sendero, porque lo está guiando. Por lo cual, todo esto, él está dentro. Ya no es una creencia, ya es una vivencia. El tercer gran obstáculo es la superstición. La superstición en cuanto a que haya determinados ritos o ceremonias especiales que sean indispensables para alcanzar el objeto propuesto, para alcanzar una evolución. El que está en este punto sabe que hay personas que aún necesitan de los rituales, que hay personas de las diferentes religiones que aún necesitan, en la religión cristiana, ir a misa, en la religión... Yo he nacido de la era más cristiana y no sé hablaros un poco de los rituales que tienen otras religiones, que los tienen seguro, ¿no? Pero se está refiriendo a esto, ¿no? Hay personas que aún necesitan esa muleta y está bien, pero el que llega a este punto, él ya no lo necesita de estas muletas, no necesita de ningún tipo de estos rituales. Él está ya por encima de esto. Y sabe que no puede ya depender de ningún tipo de estas ceremonias. Solamente puede depender de su Dios interno, del Dios interno, que está en él, el que está en todos. Pero sobre todo él ha tenido una comunicación con él. Entonces, cuando se tiene ese tipo de comunicación, ya no se puede tener en cuenta ningún ritual externo, ni nada más que esa comunicación interna. Ya todo lo otro ya sobra de por sí. Si te has quitado todos los velos y sabes lo que es la realidad, te enseña, no necesitas ninguna muleta. Pero comprendes, ya de comprender que otras personas las continúan necesitando. Y son válidas, porque todos en momentos dados, en momentos pasados las hemos necesitado. Y aún continuamos necesitando, aunque no sean de rituales, de otras muchas muletas en esta vida. Entonces, cuando esos tres obstáculos ya han sido vencidos, entonces nada en adelante podrá estorbar a ese inicial. Ya entonces está dispuesto para pasar la segunda gran iniciación, que es la del bautismo. Después de esta iniciación, el hombre no tiene ya que despojarse de trabas. Ya solamente le queda adquirir poderes que corresponden a los cuerpos suprafísicos. Los cuerpos físicos sabemos que son el físico, el más denso, el astral, que es el de las emociones, el mental completo, que es el de los pensamientos completos. Estamos hablando de suprafísicos cuando nos estamos dirigiendo a los tres más sutiles, que es el mental superior, el causal,
Estamos hablando del búdico, estamos hablando del álmico. Él ha de adquirir unos ciertos poderes para que poder trabajar con esos cuerpos, porque ya los ha modelado de tal manera que ya los puede hacer servir. Entonces se acerca al tercer portal, aquel en que la historia de Cristo es conocida como la transfiguración, que los hindúes designan bajo el nombre del cisne, el ave del cielo, el símbolo del reconocimiento del yo como uno con Dios. El yo como uno con Dios. Ya no hay diferenciación. Ya hay una unión completamente en este momento con el yo, con ese yo superior, con ese Dios. Pero aún le quedan por vencer dos obstáculos. El apego del sentimiento de goce por el amor a lo terreno. Aún puede haber algún atisbo de goce por algo terreno, y cualquier atisbo de ira o odio. Imaginaros a esa altura en la que estamos de esa iniciación, y aún puede haber algún sentimiento de goce por amor a algo terreno o algún atisbo de ira o odio. Imaginaros lo que cuesta poder trabajar esos dos aspectos. En esta tercera iniciación se produce la transfiguración de lo inferior por lo superior, un cambio completo en la naturaleza de la individualidad. La individualidad son los tres aspectos superiores, esto lo sabéis. La personalidad son los tres aspectos o cuaternario inferior. El ego, en mayúscula, se pone en más íntimo contacto con la mónada y así se transfigura. O sea, estamos hablando ya de unos niveles que estamos intentando explicar, pero que no podemos llegar aún a concebir. Durante el tiempo que transcurre entre la tercera y la cuarta iniciación, deben descartarse para siempre la atracción y la repulsión a toda cosa externa que aún pueda dar. Si es que queda algo, ya tiene que estar completamente descartado, completamente eliminado. En cuanto a la atracción, hay una alegoría en el Evangelio, que es la de cuando Cristo se despojó de toda inclinación hacia lo que pudiera atraerle, cuando sintió que se aproximaba a su pasión. Esto quiere decir cuando deja atrás cualquier atisbo de atracción que pudiera tener. Está simbolizado por ese episodio en el Evangelio. Asimismo, también está simbolizado en el Evangelio el tema de la repulsión, de dejar atrás cualquier repulsión por cualquier persona, por cualquier cosa, en el simbolismo de cuando deja que una mujer pecadora se acercara a él a bañarle los pies y sus lágrimas y secarlos con sus cabellos. Simbólicamente es eso lo que quiere decir. Porque la atracción y la repulsión hacia las cosas externas han de desaparecer antes de que llegue la gran prueba. Esto han sido diferentes pruebas, que para nosotros ya son grandes pruebas, pero aún le queda hacer la gran prueba. Sin obtener antes esas condiciones, la última prueba resultaría superior a sus fuerzas. No podría conseguirlo. Entre las tres primeras iniciaciones, la persona llega a la perfección de la conciencia búdica. Y en la cuarta iniciación entra el candidato en el plano nirvánico, ocupándose de allí en adelante en ascender firmemente por los 5 subplanos inferiores del nirvánico. También puede considerarse la cuarta iniciación como una etapa intermedia, pues se dice que entre la primera y la cuarta iniciación transcurren 7 vidas y otras 7 entre la cuarta y la quinta iniciación, que es la de la dictadura del maestro. Maestro, sabéis que maestro es a quien tiene discípulos. Pueden haber adeptados que no sean maestros, ¿no? Porque no tienen discípulos, se cargan de otras funciones. En esta estancia el discípulo ha de descender a las profundidades del sufrimiento, esa es la gran prueba, a la más completa oscuridad, a la más completa muerte. Esa es la noche oscura del alma.
Imaginaros nosotros lo que hayamos pasado en nuestra vida, lo peor que nos haya pasado hasta ahora en nuestra vida, lo mal que lo podíamos haber llegado a pasar. Imaginar que eso no es ni un milímetro de medida comparado con la noche oscura del alma que estamos hablando. Lo que pasa es que la persona ahí está mucho más preparada, el individuo ahí está mucho más preparado, indudablemente, que lo estamos nosotros ahora. Por tanto, la luz divina resplandece en las tinieblas para que el corazón humano sienta la fuerza y el valor necesarios para proseguir el camino de peregrinación sin abatirse por el desfallecimiento. Porque toda prueba nos llega cuando estamos en posición, cuando tenemos la suficientemente fuerza y poder para poderla llevar a cabo. Cualquier cosa que nos venga, tanto a nosotros, viviendo en el momento en el que estamos, por mucho más fuerte que se nos presente cuando se nos presenta, tenemos el poder y la fuerza para poderla llevar a cabo, para poderla transformar y poder transfigurar de alguna manera también. Igual que ellos, en ese punto muchísimo más elevado que nosotros, que como es arriba es abajo. Recordemos que en el Evangelio la transfiguración en el Monte de los Olivos está seguida inmediatamente de acontecimientos como el de la entrada en Jerusalén, en el del huerto de Getsemaní y el del monte del Calvario. Cuando Jesús prepara su entrada en Jerusalén, es traicionado, como recordáis por los Evangelios, por uno de sus apóstoles y abandonado por todos los suyos, para soportar la soledad en que ha de afrontar los últimos grandes sufrimientos. Lo ha de soportar solo, ha de estar completamente solo, porque entra la tercera y la cuarta iniciación, entre estas dos iniciaciones se encuentra aquel abismo del silencio sobre el que el discípulo se halla como suspendido en medio del vacío, sin nadie en quien confiar en la tierra, ni nada que esperar en el cielo. Completamente solo, sin amigos con quien contar, y aún más sin ni siquiera una débil o borrosa visión del Supremo. Ha de pasar por eso. Esto lo tenemos simbolizado por la agonía en el huerto de Getsemaní, donde el humano corazón exclama: apártese de mí este cáliz. Pero todavía la voluntad humana se alza fuerte, renunciando por medio del hágase tu voluntad y no la mía. Sigue pasando por las escenas de la pasión, huyen los que ama, le traicionan, le niegan y rechazan hasta el punto que en la misma cruz de agonía es blanco de la burla y del desprecio de todos, sin el consuelo de un solo amigo, sino rodeado de un círculo de enemigos triunfantes, contentos de lo que están viendo, que le escarnecen y le van diciendo: salva a otros y él no puede salvarse. Esto encierra la verdad más profunda de todas. Y ahí es donde lanza el grito de su corazón más dolorido cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en aquella extrema angustia y soledad encuentra su ego en mayúsculas para siempre. Perdiendo a Dios, encuentra a Dios dentro de sí. Es la forma de encontrar. Porque cuando llega la gran oscuridad y nada puede verse, es entonces, solo entonces, cuando se levanta la luz del Espíritu en el corazón humano y a través de la oscuridad se oyen las últimas palabras del triunfo: todo se ha consumado. Entonces ocurre la cuarta gran iniciación, la del Arad, que dicen también para majarse, o sea, que ha llegado a ser Cristo crucificado. Por tanto, ya es un auxiliador en el mundo. ¿Y por qué es un auxiliador del mundo? Porque ha pasado por todo lo que el mundo puede llegar a pasar más. Entonces puede entender por lo que esté pasando cualquier persona.
no entenderlo con nuestro intelecto, cuando intentamos ponernos en el lugar del otro, sino entenderlo en sus propias carnes, en su propio espíritu. Solo así se puede ayudar verdaderamente y efectivamente y totalmente al otro. Si lo trasladamos a nuestra vida, sabemos que si nosotros hemos pasado por un hecho en nuestra vida y más adelante viene otra persona pasando por un hecho similar y nos lo explica, nosotros lo estamos entendiendo mucho más que si no lo hemos pasado. Aquel que ha perdido a un hijo, por ejemplo, me acordaba de una persona que ahora hablábamos, ¿no? El que ha perdido a un hijo nunca podrá entender a otra persona tanto como si no lo hubiese perdido. Con esto es lo mismo. El Arad ha pasado por lo más infernal. Entonces sabe y comprende hasta lo más profundo cualquier sentimiento, cualquier emoción que pueda existir en el ser humano y en la humanidad. Y entonces ahí nace una comprensión tal, una ecuanimidad que no podría nacer si no se hubiese pasado por todo ello. Ha recorrido la parte más difícil y cruel del sendero, encontrando en sí mismo la divina fuerza que le despierta la verdad una vez que ha cesado la soledad, porque ha encontrado la vida una para siempre. Ha vencido pues el resto del sendero, vencido ya todo esto, el resto del sendero es mucho más suave y fácil. Después de esta cuarta iniciación, o sea, el proceso de la pasión, solamente queda la resurrección, la ascensión. Y en esta vida oculta, que media entre la crucifixión y la resurrección, las últimas debilidades de la humanidad han de quedar definitivamente eliminadas. En adelante, todo deseo de vivir bajo una forma y en un mundo cualquiera debe desaparecer, porque Él mismo es la vida, como también desaparece de Él todo sentimiento de yo bajo todos los conceptos. Ya no necesita encarnar, no es necesario tener un cuerpo físico, no tiene apego a nada de la vida material, está fundido con el todo. Él es todo y todas las formas son igualmente Él. Jamás puede estremecerlo nada de lo que estremece la vida del Dios eterno. Todo puede resistirlo, quien todo lo ha resistido antes. Sabe que nada puede dañarle ni nada puede estremecerle, porque se ha hecho invulnerable. Pero no invulnerable porque no tenga... Invulnerable en el sentido de la parte emocional que nosotros conocemos. No es ya un ser emocional, pero no vulnerable en cuanto a lo que es a la ecuanimidad o la compasión, gracias. Pero es invulnerable a la parte más del sentimentalismo que nosotros aún tenemos tan arraigado, ¿no? Si no fuera así, si no fuera invulnerable a eso, no podría ayudar. Es como nosotros cuando alguien nos explica un problema y nos involucramos tanto en ese problema, estamos tan metidos en ello que es imposible poderle ayudar. Tenemos como a nosotros mismos. Cuando tenemos un grave problema, no digamos problemas, tenemos una situación difícil, normalmente encontramos la solución o cómo afrontarlo cuando salimos de esa situación, la miramos desde fuera, entonces desde fuera es más fácil mirarla, comprenderla y saber qué tenemos que hacer. Si estamos inmiscuidos dentro de ese meollo, es como ir dando vueltas y no encuentras nunca el hilo que puedes estirar para solucionar, ¿no? A este nivel pasa lo mismo. Así caen de sus ojos los últimos restos del velo de la ignorancia, porque han desaparecido de él los últimos vestigios de las flaquezas humanas, y por siempre más gozará de aquella vida en la cual se ha convertido en un Arad, libre como el pájaro en el aire. Ya solamente trabaja para que otros gocen del fruto de su trabajo, con lo cual ha ganado el más espléndido de todos los derechos, el derecho de ayudar.
aunque no sea reconocido su trabajo por la humanidad, porque eso qué importa. A él solamente le importa el fruto de su trabajo, pero el fruto de su trabajo no para él, no para decir mira qué bien lo he hecho, sino el fruto de su trabajo para los demás. No necesita que nadie dé las gracias. Todo eso lo podemos ir extrapolando a nuestra medida. Hacer el bien por el bien, hacer la obra por la obra, sin esperar nada. Este es el servicio. Ha ascendido a aquel punto donde ningún ser humano puede tener ya nada oculto ante él. Y como si fueran vasos abiertos, puede verter sobre ellos fortaleza, ayuda y conocimiento desde aquel elevado puesto que ha contestado. Es esa fuerza que nos llega cuando pensamos que no podemos más. Esa fuerza que nos están mandando cuando decimos, es que con esto no voy a poder. Y entonces de golpe por eso hay algo dentro de ti que sientes que dices, venga, adelante. Y eso nos viene, y es cierto, no estamos solos. Pero sí que tenemos que estar abiertos. Esto es haber llegado a ser un Cristo, que consiste en conocer la identidad de la naturaleza que da lugar a la flaqueza del más débil y a la resistencia del más fuerte. Esa es la gloria de los Cristos, para los cuales lo más bajo es tan amado como lo más alto, porque ya forman parte de su naturaleza, tanto es inferior como elevado. Lo mismo lo impuro que lo puro. Solo conocen la vida de uno. Al final ha ido recorriendo en largo y áspero en algunos aspectos del sendero y ya se halla triunfante frente al portal de la quinta gran iniciación, que es la de la victoria. Ya alcanzó el nirvana, como se llama, en Oriente le llaman el nirvana, que es el estado de conciencia donde todo lo abarca, donde todo lo ve, donde puede ver todas las vidas pasadas, puede ver todo lo que hay por delante, es una visión completamente amplia de todo lo que es. Ya es un hombre perfecto, ya está libre de los nacimientos, ya no necesita volver a renacer, ya no hay karma que tenga que transmutar. Ya ha terminado ese ciclo humano, ya ha sobrepasado, está en el ciclo superhumano. Es el ideal del hombre divino. Ha nacido, es lo que decimos, que ha nacido por última vez. En el simbolismo cristiano, el ascender el adepto significa, se habla del Espíritu Santo, que es el tercer aspecto del Logos. Y lo primero que hace con su nuevo poder es difundirlo en sus discípulos, ¿vale? Tal como Cristo lo difundió mediante el simbolismo de lenguas de fuego. Este es el significado del día de Pentecostés o fiesta del Espíritu Santo. Ya ha acabado su peregrinaje, pero todo no acaba ahí. Ahora, delante de él se extienden 7 senderos. 7 senderos más. Y de estos 7 senderos, tan solo uno le lleva a la tierra que dejó atrás. Hay 7 senderos, no vamos a hablar de los 7, pero hay 7 senderos que él puede escoger. Cada uno le llevará a realizar unas funciones diferentes. Y solamente uno de ellos será el que le hará retornar a la tierra para poder ayudar a los demás. Cualquier sendero que escoja será de ayuda siempre para los demás, pero a diferentes niveles. El que escoge el sendero de volver a la tierra que dejó atrás, ese maestro pensar que vuelve a un estado que él ya traspasó, del cual él ya estaba libre. No podemos aquí hablar de sacrificio, porque para ellos no es ningún sacrificio, pero sí que es un gran regalo, por decir de alguna manera, porque no tengo la palabra exacta en que poderlo llegar a avanzar y que nos hace.
venir aquí para ayudarnos más cercanamente, para ayudarnos directamente, ¿no? Hay una cita que dice: a través de la celeste armonía que lo envuelve, hieren su oído los gritos de dolor, los gemidos que bajo él lanza la angustiada tierra. Oye el clamor de la esclava humanidad. Ve los tanteos del ignorante, del impotente, del ciego. Advierte los sufrimientos que ha trascendido, la debilidad que en él se invirtió en fortaleza, la impotencia que en él se transmutó en potestad. Entonces no puede hacer otra cosa que volver, conmovido por esos lazos de compasión, de amor, por esta humanidad que aún está sumida en las tinieblas. Y vuelva al mundo, porque hasta que ese mundo no logre salir de esas tinieblas, él no puede ser feliz. Imaginad qué grado de altruismo. Así que vuelva al mundo de donde había salido, sin perder la conciencia superior que conquistó, y después de tomar nuevamente la pesadumbre de la carne, se queda en el mundo con todo derecho, que con todo derecho pudiera abandonar, y se convierte en un maestro. Él y otros como él constituyen la jerarquía oculta, cuyos miembros son los guardianes del mundo. Estos guardianes son los que resolvieron quedarse entre nosotros para ayudarnos, para guiarnos, fortalecernos y sostenernos. Estos grandes seres derraman sobre la tierra su fuerza y sabiduría, desarrollan los gérmenes del bien latentes en la humanidad y nos infunden la energía necesaria para progresar, pero no pueden sustituirnos, no pueden hacer el trabajo por nosotros. Nos infundirán fuerza, energía, ímpetu, pero el trabajo lo tenemos que realizar nosotros. Él, kármicamente, no puede ser de otra manera, si no el karma sería de él. Estos seres pueden ayudar a la humanidad de tres maneras diferentes. Una, haciendo descender su luz de las grandes esferas espirituales, como si fuera la bendición general. Todos podemos aprovechar de esta luz en la medida en que estemos preparados para recibirla, en la medida que abramos nuestro corazón a esta devoción. Para eso tenemos que irnos trabajando nuestro carácter, todo aquello que obstruye nuestros canales, por los que nos puede llegar esta energía. Y eso es la transformación del carácter. Contra más estemos trabajando por la transformación del carácter, cuando más estemos en ese trabajo, mayor será la fuerza que nos vendrá, mayor será la energía que nos llegará y mayor potencia tendremos para... Es como una rueda, ¿no? O sea, tú trabajas, te llega mucho más ímpetu de acuerdo a esa energía que los grandes seres nos están mandando a todos, pero que tú acoges más porque estás ya en este trabajo y más lejos puedes llegar, ¿no? De otra manera es un maestro especialmente designado, da su bendición y derrama su energía en los movimientos y congregaciones religiosas, en las diferentes religiones organizadas y en sus fieles. ¿Por qué? Porque es una manera de difundir las doctrinas espirituales y calmar la sed espiritual de los hombres. Las personas que necesitan de estos movimientos, a esas personas también, si no les puede llegar de la otra manera, porque a lo mejor no están ya en el punto de estar trabajándose personalmente a nivel interno, les llega igualmente este tipo de bendición de acuerdo a sus propias congregaciones, ritos, ceremonias. Las diferentes religiones del mundo con sus distintos sacramentos fueron adaptadas a las diversas condiciones de la época en que se fundaron, como decíamos, teniendo en cuenta el temperamento de los pueblos para así dirigir y ayudar a las razas y subrazas de la humanidad. Y está comprobado, por ejemplo, que en el cristianismo, en la consagración, hay una energía ahí increíble. Si la persona que la está realizando está unido, está presente con lo que está realizando, muchísimo más. Pero ni aunque no sea así, poniéndolo en el caso, solamente con la devoción de todos los fieles que hay allí,
se crea ahí en sí ya una energía. Por eso decimos que las iglesias y los sitios de cultos está también, se respira como una paz, ¿no? El tercer procedimiento de auxilio que emplean los maestros de sabiduría consiste en difundir por el mundo vigorosos pensamientos de ciencia, belleza e inspiración, destinados especialmente a los grandes genios, capaces de asimilarlos y servir de conductores para que lleguen a todos los ámbitos del mundo. Estos serían pensamientos para los científicos, como aquel eureka, ¿no? Que todo está inventado, es aquello que lo coge. Esos son pensamientos que se están infundiendo, ¿no? Al sabio, de belleza al artista, al que pinta, al que escribe, de patriotismo y utilidad práctica al estadista, de potencia creadora al poeta, al literato. Eso también eso son bendiciones y energías que llegan. Entre los maestros de sabiduría los hay que admiten por discípulos a quienes desean seguir el sendero que ellos recorrieron para llevar la humanidad. O sea, además del auxilio que de la gran jerarquía recibe la humanidad en general, hay dos departamentos ministeriales en los que la jerarquía trabaja, que son los de Estado y los de instrucción y cultos. Hay muchas más cosas, pero me voy a centrar en esto. El Ministerio de Estado de la jerarquía es el que aplica las leyes, dirige la evolución natural, preside los cataclismos geológicos, la construcción y destrucción de continentes, el nacimiento, desarrollo y extinción de las razas y el destino de las naciones, echa los cimientos de toda civilización. De todo lo que sucede hay un porqué detrás, aunque nosotros no lo comprendamos. Hasta aquello que nos parezca más abominable, hasta aquellos catástrofes y desastres que vemos continuamente, que nos están transmitiendo los medios de comunicación. Hasta eso hay un trasfondo que nosotros no podemos comprender. Y nunca podrá llegar a nosotros decimos, esta línea no se pasa, ¿no? O sea, todo hay, o sea, el hombre podemos destrozar muchas cosas, la moneda puede destrozar muchas cosas, pero hasta un cierto punto. Porque hay un gobierno de la jerarquía que protege. Y de aquí no se pasa. O sea que tenemos poder, pero gracias a Dios no los tenemos limitados. Todo y así, los grandes desastres que llegamos a hacer. Este departamento ministerial se halla a cargo del hombre ideal, del Manú, como se le llama en Oriente, quien dirige y regula las actividades de este ramo bajo la dirección del jefe supremo de la jerarquía, que es el Señor William. El otro departamento, el departamento ministerial de instrucción y cultos, es la fuente de donde emanan todas las religiones e inspira y matiza las civilizaciones. Está a cargo del instructor supremo, superior en 2 grados en categoría a los maestros. Es el instructor de ángeles y hombres, el Bodhisattva en Oriente y el Cristo en Occidente. Su deber es velar por los intereses espirituales de la humanidad, guiar, bendecir y sostener las diversas religiones del mundo cuyas líneas generales él mismo traza. De acuerdo a cada momento de la humanidad, de acuerdo a cada continente con sus características concretas y diferentes de cada uno. Al frente de cada religión coloca el Bodhisattva a un maestro, como guía o protector especial de ella, mientras que su bendición abarca a todas las religiones vivas en la eternidad. Y cuando llega el momento adecuado, el mismo Bodhisattva reaparece para inspirar una nueva religión que enriquece a la humanidad. Esto ya ha sucedido en otros momentos y se dice que en otros momentos podrá llegar otra vez, volver a suceder.
Si echamos una ojeada a nuestra quinta raza aria, la raza en la que estamos, vemos en los bodhisattvas de entonces, el Cristo de aquella época lejana fundó primero el hinduismo para la raza raíz, y después una tras otra para las diversas subrazas, la religión de Tot o Hermes, que decía el revelador en Egipto, la de Zoroastro en Persia, los misterios órficos en Grecia, y de aquí fueron derivando todos los demás. En la India dio como símbolo el sol, en Egipto dio como símbolo la luz, en Persia dio como símbolo el fuego y en Grecia la belleza. Y una tras otra fue dando a las grandes naciones su peculiar religión para formar los cimientos de la civilización que debía matizar. Por eso cada una de ellas se basaba en un símbolo diferente. Ese mismo instructor supremo de aquellos tiempos, luego de cuando hubo acabado su obra, reapareció por última vez en la India para alcanzar la iluminación del Buda. Y después de fundar el budismo como religión que cerraba el ciclo antiguo, dejó a su sucesor la tarea de abrir el nuevo ciclo. Cuando el instructor del mundo ha cumplido su misión, después de reencarnar varias veces para establecer una tras otra las grandes religiones que le incumbe revelar, se cierra un gran ciclo y reencarna por última vez para pronunciar su postrera palabra, su última palabra. Entonces alcanza la iluminación final y desaparece de la tierra. Así el budismo fue el término del ciclo de la antigüedad. En esta gran religión se pronunció la última palabra del mundo antiguo y el instructor del que había difundido su iluminación, el Cristo de aquel antiguo mundo, desapareció de la tierra. Estaba ya terminada su tarea para la humanidad. Allá había cumplido su obra y su sucesor estaba dispuesto a sustituirlo. Entonces abrió un nuevo ciclo, una nueva era de la vida de la raza con la quinta subraza, la teutónica, que domina hoy el mundo. Entonces apareció el nuevo Bodhisattva, el nuevo Cristo, para fundar una todavía más potente civilización, y encarnó en el pueblo judío, al que trajo su mensaje y entre el que encontró su destino, que fue verse rechazado por sus contemporáneos y muerto por el pueblo en cuyo seno reencarnaba. Pero no fue un fracaso, porque de todo aquello se derivó un maravilloso resultado, porque aunque al parecer no tuvo éxito en su misión, nos pudiera parecer que no tuvo éxito, el Cristo pulsó dos notas de vital importancia, y ambas fueron el punto de partida de una nueva era. Todas las grandes civilizaciones del pasado habían estado basadas en la fundamental unidad de la familia, todas, pero en la nueva era la nota fundamental fue el individuo, no la familia. Y eso sí que se lo suyo, y es lo que venía a transmitir. Fue el valor del individuo de su pensamiento como ser humano, que había de desenvolver sus fuerzas por sí mismo y adquirir su propia confianza. Ya no como familia, ya no como grupo, sino como individuo, cada uno. Se desvaneció la idea de reencarnación. La esperanza en una recompensa y el temor de un castigo reduplicaron el valor de la vida presente. La Iglesia sabéis que renunció a lo que era la reencarnación. ¿Pero qué dio eso como resultado? Pues esto, para que la esperanza en una recompensa y el temor de un castigo reduplicaron el valor de la vida presente y la conveniencia de que cada cual hiciese en esta vida única lo necesario para la salvación de su alma. Es como que algunos cristianos se pusieron las pilas. Sirvió para ello también, aunque no fuera la verdad. Así la idea de reencarnación sustituyó la de un cielo y un infierno eternos, intensificándose con ello de una manera anormal la importancia de la vida presente y el valor del alma individual. De este nuevo concepto
del enorme valor del alma individual, nutrió el cristianismo el pensamiento humano, resultando de ello durante un tiempo el desorden, las discordias y casi la anarquía. Pero esto era necesario para el porvenir de la humanidad, porque antes de levantar el templo de la fraternidad humana, convenía tallar, modelar y pulimentar las individuales piedras que iban a emplearse en la edificación. Las pasadas luchas para conquistar el individualismo fueron indispensables con objeto de formar una raza más fuerte. El cristianismo pulsó la nota de abnegación personal como jamás no ha hecho ninguna otra religión del mundo. Y aunque de momento provocó muchos disturbios entre los individuos, era el único medio de lograr los deseados fines de colocar al individuo en disposición de servir. De las enseñanzas de Cristo y del comienzo de un nuevo ciclo, surgió una nueva civilización, turbulenta y batalladora, pero en la que ya brota una conciencia social que ha despertado en el hombre la idea de los deberes sociales y de la responsabilidad humana. Cuando el individualismo haya terminado su obra y cumplido su destino, volverá el maestro, volverá un nuevo maestro para enseñar cómo han de ajustarse esas piedras que somos todos nosotros. Volverá otro gran arquitecto de la humanidad para establecer una nueva subraza y fundar la religión universal. La próxima ya será la religión universal. Será el maestro de maestros, el supremo instructor del mundo que desempeña el ministerio de enseñanza y cultos en la jerarquía oculta y que preside todas las religiones de la tierra, sobre las que derrama sus bendiciones para entrefundirlas todas en una sola. Pero también comenté antes que había un ministerio de Estado, que el titular era el hombre ideal. Este ministerio lleva a cabo su obra entre nosotros simultáneamente con la más suave, oculta y espiritual del Cristo. No va un ministerio aparte del otro, todo se trabaja en conjunto, porque todo es un todo. Si miramos la historia pasada, veremos los grandes y profundos cambios que han ido sobreviniendo en la superficie de nuestro globo, de la Tierra. Recordamos que existió un continente que se llamaba Lemuria, que se extendía por donde hoy onduran las aguas del Pacífico. A lo largo de la historia han nacido continentes nuevos y otros han desaparecido. Observemos que las transformaciones de la superficie terrestre coinciden con el nacimiento de un diferente tipo humano. La Lemuria tuvo su tipo peculiar, del que la raza negra es hoy adulterado un remanente. La Atlántida, que era otra civilización, tuvo también su raza propia, cuyos vestigios se hallan hoy en los indios de la América septentrional, aunque quedan algunos vestigios, y en los antiguos egipcios, y en los millones de chinos y japoneses, pues la cuarta raza, o sea, la Atlante, se dice que es todavía la más numerosa en la Tierra. Pero también estamos viendo nacer el tipo de raza a la que pertenecemos, que se propaga por todas las partes habitables del globo y se subdivide en varias subrazas. Cómo razas y razas diferentes se van uniendo, creando nuevas razas. Lo estamos viendo cada día. Hace siglos no era concebible que una persona de una raza y otra de otra raza se unieran, se casaran, tuvieran hijos a nivel genético. Y eso lo estamos viendo a la orden del día. Todas las guerras, conquistas y luchas entre subrazas y naciones forman parte del plan de evolución. Y las dirige el Manú. Él conoce exactamente las necesidades de cada nación y subraza y provoca la entremezcla de unas y otras para favorecer el progreso de la humanidad. Hasta las guerras. La destrucción significa reconstrucción. La muerte no es más que una nueva vida. Si lo vemos desde ese prisma,
perderemos a veces ese sentimentalismo, sin perder indudablemente la conciencia y en el amor a la humanidad, indudablemente, pero sí ese sentimentalismo que no ayuda, sino únicamente que ayuda es que a nuestro cuerpo emocional quede desequilibrado. Y ojo con los medios de comunicación, porque suelen desequilibrar mucho nuestro cuerpo emocional. Las numerosas pruebas por las que ha pasado la humanidad le han ascendido de nivel, pensemos en ello. En este momento que estamos en plena tempestad, que hay guerras, conflictos por todos lados, en este momento que parece que están cerradas, a veces nos pueden parecer que están cerradas las salidas y que no se ve la posibilidad de poner remedio, recordemos las palabras de Cristo. No se turbe vuestro corazón, nos dijo, porque las angustias presentes prometen un dichoso porvenir. Todo lo que está sucediendo es para algo mejor, aunque ahora no lo veamos. Todo ha de acabar felizmente por cuanto la jerarquía se oculta tras la belicosa voluntad de los hombres y aprovecha el mal para realizar el bien. Y para terminar, cito unas palabras de Annie Besant, de una de sus conferencias, que nos dice: no quisiera dejaros con palabras de esperanza, sino de certidumbre, no de duda, sino de firmísima confianza. Puesto que Cristo es el instructor y el hombre ideal es el gobernador, todo ha de resultar en bien en un mundo al que aman y del que se han instituido guardianes y guías. Si en nuestro derredor se hunden los cimientos, es para que otros más sólidos los sustituyan. Si se derrumban los monumentos, es porque ya están desgastados y otros templos más hermosos se han de levantar sobre sus ruinas. La desesperación no debe apoderarse de una raza que engendró al Cristo y al Buda. La desesperación no tiene lugar apropiado en una humanidad en que el hombre pueda aspirar siempre y por doquiera a convertirse en un Dios. Muchas gracias.